Hace unos años, al final de una conferencia del gran teólogo Peter Kreeft sobre Tolkien y Lewis, una mujer se levantó al final de la conferencia para hacerle la siguiente pregunta. ¿No es peligroso leer a Lewis o a Tolkien? En mi caso, dijo ella, me enamoré de Aslan, el león, pero no encuentro ninguna belleza en Cristo en los evangelios. Qué comentario, ¿no? Bueno, en esta charla te voy a explicar un poquito la respuesta a esta pregunta y por qué no es tan grave como parece la objeción. Lo que esta mujer presentó es el efecto que tiene la buena literatura sobre el alma. Kreeft, sin que se le mueva un pelo, le respondió: mire señora, usted tiene razón. Lo que pasa es que las novelas de Lewis, así como las novelas de Tolkien, tienen como función bautizar el alma, bautizar su imaginación. Si nosotros nos planteamos este concepto de bautizar el alma y bautizar la imaginación, entenderemos bastante bien cuál es el impacto positivo de la buena literatura. Al mismo tiempo, la mala literatura, por contraste, haría todo lo contrario, paganizar el alma y de alguna manera deformarnos la imaginación. O, si nos vamos a las modernas series de Netflix, ni siquiera dar lugar a la imaginación, porque todo lo audiovisual reemplaza cualquier interpretación que podamos tener. Hoy te quiero hablar entonces de estos autores, Tolkien, Lewis y George MacDonald. Son tres autores cristianos que realmente nos muestran como un gran paradigma lo que es la buena literatura ficticia, si querés, o algunos dirán de hadas, o algunos dirán de la subcreación, donde estamos hablando de autores que nos crean o subcrean un mundo completamente diferente al nuestro, que puede ser precristiano, puede ser simplemente diferente. ¿Cuáles son los elementos que deben permanecer para que no estemos hablando de mala literatura? ¿Cómo debemos leer estos libros? Entonces vamos a ello. Vuelvo al evento de esta conferencia. Esta mujer planteó algo muy normal. Ella, al leer las Crónicas de Narnia, y si no las han leído deberían leerlas, donde un león, o sea, donde Cristo está encarnado, por así decir, en una figura alegórica que es un león dentro de un mundo donde los animales hablan e interactúan con los seres humanos, el león, rey de todos los animales, es una figura digna de un Cristo o un Dios. Esto no es nada nuevo, o sea, en la Biblia hablamos de Cristo como el león de Judá, por ejemplo. Pero también en la Biblia se presenta al león como un animal que pulula por el desierto, listo para devorar al incauto. Entonces, también el león ha sido usado como figura de los demonios. Y si se acuerdan, esta serie de charlas basada en el libro Un paisaje con demonios, por así decir, Un paisaje con dragones, de Michael O'Brien, A Landscape with Dragons, se trata de ir tratando de mostrarnos cuáles son los elementos de la buena literatura y cómo debemos elegir literatura infantil o literatura para adolescentes o incluso literatura adulta. Y cómo el mundo moderno ha dado vuelta a la simbología y ha bautizado al león y al dragón, lo ha bautizado y ha hecho que el dragón reemplace de alguna manera a Cristo, sea el viejo y sabio animal incomprendido, y todo esto nos suena mucho a ese Satanás del jardín del Edén que le dice a Eva: no es así, no has comprendido bien la consigna, no te va a pasar nada si comes este fruto. De hecho, Dios en realidad lo que no quiere es que vos seas verdaderamente libre, no quiere que vos conozcas el bien y el mal porque así serás como Dios. O sea, te está engañando, te quiere de esclava, alguna cosa así. Y además le insinúa que, así siendo como Dios, si ella come primero, puede tener alguna influencia sobre
Adán, un control, un gobierno, da vuelta, revierte el orden de las cosas, y este es el mismo dragón que nos encontramos hoy en la modernidad diciendo: yo, malo, pero por favor, yo soy un antiquísimo animal de las más antiguas culturas precristianas, mucho más venerado de lo que ustedes creen, con, por supuesto, mucha sabiduría acumulada por viejo. No por nada está el dicho: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y soy simplemente incomprendido porque soy grande, soy poderoso y además acumulo tesoros. Entonces los reyes de la tierra quieren lo mío, me envidian. Vamos a ver la figura del dragón bien puesta en Tolkien, en el Hobbit. Vamos a ver también la figura del dragón en Sauron y vamos a ver cómo se presenta este animal en los varios textos, en los varios de los autores que te estoy mencionando. ¿Cuál es lo primero que tenemos que mirar en un autor? Miramos un autor que nos da una subcreación. Está lleno de estas series hoy en día. Hay varios que han tratado de imitar a Tolkien escribiendo series con subcreaciones. Lo primero que tenemos que mirar es la intencionalidad del autor. ¿Cuál es la intención del autor? ¿Es su intención bautizar la imaginación? ¿Qué significa bautizar la imaginación? Bueno, bautizar la imaginación significa, imagínate que vos no tenés ningún concepto de la cristiandad. Vamos a decir que sos no ateo, pero agnóstico. O sea, sí, no te cuesta aceptar que puede haber algo más grande que el ser humano, más allá de las leyes físicas, pero sí te cuesta creer en un Dios, ciertamente en un Dios unitrino, ciertamente en un Dios que vino a salvar al hombre o que tiene alguna interacción con el hombre. Sos más bien parecido a Benjamin Franklin, eximio héroe de la independencia norteamericana, científico, gran pensador, que a los 19 años puso su credo y en él destila que Dios es tan grande y el hombre tan pequeño que no puede haber una interacción razonable entre Dios y el hombre. No somos nada, somos una mera pelusa, un pedacito de polvo. Con lo cual, Dios Padre, todo cariñoso, nos creó todo este jardín para jugar, que es el universo, y le dio como si fuera cuerda y lo puso en movimiento con leyes matemáticas y físicas, nos dio la inteligencia para entenderlo y nos dejó libres en este jardín a jugar nosotros, los niños, y no nos da mucha bolilla a partir de ahí. Entonces es al hombre ocuparse del hombre. Esa es una visión, pero si vos estás ahí, un autor como Lewis o un autor como Tolkien pueden llegar a bautizar tu imaginación y a decir: a ver, te voy a plantear otro paradigma, que para mí es más perfecto que el paradigma que te plantea un Benjamin Franklin, estrictamente desde un cientificismo típico del siglo XVIII. O XVIII, sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La intencionalidad del autor es llevarte, no convencerte, pero llevarte mostrándote la lógica absolutamente fantástica de un mundo gobernado no por las leyes del dominio y las leyes matemáticas y las relaciones random, sino un mundo con un propósito gobernado por fundamentalmente el amor. Amor significa donarse gratuitamente al otro. Amor significa vencer el temor para hacer algo por un bien mayor al mío, un bien común. Amar al otro significa que yo estoy de alguna manera contribuyendo a la salvación o su salvación o la salvación en general entendida. No hace falta que digas la salvación consiste en esto. Simplemente vemos a un pequeño, a un héroe, a cualquier persona que es capaz de trascender su propia debilidad, sus propios límites. Por ejemplo, un hobbit está determinado por su tamaño, está determinado por su fortaleza, tiene virtudes enormes, pero no es Aragorn, un gran hombre con una espada y una armadura. El hobbit pelea de manera diferente, porque es pequeño. De hecho, se dice como el mitad hombre, ¿no? Entonces, el hobbit trasciende su propia naturaleza pequeña y la pone al servicio del bien común, y al hacer eso, con ayuda de otros, logra un cometido que lo hace crecer un poco incluso durante esta aventura y ser más perfectamente hobbit. Entonces, de alguna manera,
esta intencionalidad de los autores estos buenos es una intencionalidad de decir, vos estás creado para grandes cosas, podés superarte a vos mismo y con la ayuda de la providencia divina y actuando en conjunto con nosotros, podés lograr grandes cosas. Contrastemos esto con la intencionalidad del autor de Game of Thrones, la gran serie que tuvo HBO publicada por 6, 7, 8, 9 temporadas, que nos muestra a un mundo ficticio, una subcreación, tal vez muy bien descrita, pero es una subcreación donde todo el mundo es un hijo de su madre. El que no se viola a la hermana mata al tío, al padre para quedarse el poder, y entonces es un juego de tronos, es un juego de poder. Toda la lógica que domina a la creación, a la humanidad y lo demás es una lógica destructiva de dominio del otro y de adquisición del poder propio. Y el dominio se usa a través de las mujeres, su belleza y sexualidad, y los varones, su absoluta y total falta de escrúpulos. O sea, los que mejor pelean se reservan para matar a los otros y hacerse ellos rey en vez del rey. Cero paternidad, cero fraternidad, cero igualdad, cero nada de nada. Acá todo el mundo, bueno, la igualdad no nos importa tanto, pero sí la paternidad y la fraternidad. Y acá todo el mundo está contra todo el mundo. Es una especie de vale todo y no hay reglas porque no hay reglas morales. La única regla moral es que no hay reglas. Eso es Juego de Tronos. Contrastémosle con El Señor de los Anillos. Un personaje, Sauron, quiere hacerse con todo el poder. Y él tal vez sea el ganador de Juego de Tronos, por así decirlo, en su mundo. Pero no logra comprender que hay todo un mundo de criaturas que lo resisten y que lo resisten con otra lógica. Y Sauron es vencido no con las armas, no con las grandes potencias y fortalezas, sino que es vencido con la astucia de aquellos que son astutos como las serpientes y mansos como las palomas, o sea, la astucia del amor, que es algo que una lógica que él no puede comprender. Por eso él nunca se espera que su destrucción venga a manos de dos pequeños hobbits, que no son ni siquiera criaturas consideradas en la Tierra Media como criaturas a la cual se les presta atención. O sea, una vez más, el más humilde vence al más soberbio. San Miguel Arcángel, del coro de los arcángeles, que es el anteúltimo coro, vence al más alto de los ángeles, el más cercano a Dios y el que se le revela a Dios. La intencionalidad del autor entonces es presentarnos un mundo con una lógica del amor, no con la lógica del dominio. Esto lo hace que sea una lógica adecuada, sea una lógica realista. Aunque nosotros estamos infectados por la segunda lógica, la del dominio, sabemos y entendemos, porque todo el tiempo estamos tratando de arreglar nuestros gobiernos, nuestras leyes, y queremos lograr esa justicia social famosa, que la lógica que debemos usar los hombres para tener paz no es la del dominio y la guerra, no es la lógica de las armas, sino es la lógica del amor, la entrega, el servicio por el otro, el bien común. Segundo punto, la subcreación tiene que tener una metafísica adecuada, o sea, tiene que tener un concepto correcto de lo que es el bien y lo que es el mal. El bien como sustancial, el bien como existiendo, como teniendo algo, teniendo sustancia, siendo algo, lo bueno ya tiene que, o sea, cuando uno dice esto es bueno, dice esto. Esto significa existe, por lo tanto es bueno. El existir la existencia es mejor que la no existencia. Y el mal es un no. El mal es un menos, te quito, no tengo sustancia, no tiene sustancia el mal, sino que le quita al bien sustancia. Entonces, el malo no crea nada por sí mismo, sino que imita al bueno. El malo le saca al bueno, lo deforma a su propia imagen
y lo presenta como más poderoso y exagerado en algún punto, hasta ser grotesco incluso. Por eso, bien representado está, tanto en la imaginación de uno, por la descripción de Tolkien, como en las películas, donde se muestra Mordor como un lugar desértico, lleno siempre de noche, cubierto de humo, con unas torres feas, con piedras negras y patinosas. No hay nada fértil ahí, no queda nada, todo ha sido destruido. ¿Por qué? Por Sauron, que se ha convertido en una especie de dragón. Si bien no tiene la forma de dragón, tiene el ojo de dragón, bien representado en la película. Las torres tienen la forma de dragón. Y él utiliza 9 Nazguls, que son una especie de caballos voladores, que son unos dragones voladores, que llevan a los 9 hombres que han sido seducidos por el poder del mal. Y esos Nazgûl sí tiran fuego, y esos Nazgûl sí, por donde van, dejan todo destruido. O sea, todo lo que toca Sauron es feo, es deforme. Entonces los orcos son deformes, los goblins son deformes. Son criaturas que debieron tal vez algún día ser buenas y que se han deformado por el mal. El mal las ha deformado a un punto donde físicamente ya son feas y no tienen Sauron otra cosa que su voluntad, porque es un Valar, es un ángel, es angélico, entonces no puede utilizar, las cosas físicas ya no las tiene más, sino que ahora utiliza su mente y su voluntad para influenciar la voluntad de otros, para hacer su propia voluntad. Él domina para su propia voluntad y percibido bien, y destruye todo alrededor suyo. Uno se pregunta que si ganase la guerra, ¿qué es lo que pasaría? Se quedaría sin nada más que hacer, se quedaría aburrido y se autodestruiría. Pero se lo oponen porque Dios siempre es providente, y si bien en Tolkien no se menciona a Dios per se, sí sabemos, los que hemos leído el Silmarillion, que hay una creación y está un Ilúvatar que puso ángeles a ser su subcreación, por así decir, y los ángeles buenos cumplieron la voluntad de Dios, que está puesta en una bellísima música, ¿no? Ilúvatar cantó, hizo música, entonces ya ahí también hay algo muy bueno. En Mordor no se canta, nadie canta, en cambio en el resto de la Tierra Media se cantan, hay cantos, hay tradiciones, hay recuerdos de cosas buenas, bellas y verdaderas. Bien, esta creación de Ilúvatar contempla la existencia de elfos y la existencia de estos seres que Gandalf es uno de ellos, muy conocido, la gente lo toma como un mago, pero no es un mago en el sentido de Merlín o de los magos que hacen del medievo que hacen magia. Es un mago como si fuese más bien un ángel encarnado. Eso es más bien la idea de un Gandalf. Y este ángel encarnado está ahí para guardar que las cosas se cumplan y se hagan bien. Y él no interfiere con la libertad de los otros. Entonces acá tenemos una de las grandes pistas de la buena literatura. El bueno, el héroe, cuando viene, interfiere en la libertad de los demás. Si su actuar y su acción es una interferencia en la libertad, coartar la libertad del otro, tenemos un problema. Porque Dios nunca interfiere con tu libertad ni la mía. Dios lo que hace es te propone caminos, te seduce si querés hacia unos buenos caminos, te da la gracia y la fortaleza para entenderlo, verlo y decir sí, pero nunca dice sí por vos. Entonces, si tenemos un personaje que se pinta como bueno, pero que interfiere en tu libertad, es un personaje que está buscando dominarte y no hacerte más vos. Gandalf le propone la aventura, una aventura a los hobbits, porque no podría hacerlo de otra manera. Si él les explicase exactamente lo que van a hacer, el hobbit diría, no lo puedo hacer, no lo voy a hacer. Pero le dice, vamos a tener una gran aventura. Ustedes los hobbits son muy de la comarca, tienen que salir, y lo hace a un hobbit que es el sobrino de otro hobbit que se llama Bilbo, que él ya llevó en una aventura, y en esa aventura, acompañando a unos enanos, venció a un dragón. Y en esa aventura, al vencer el dragón, el hobbit volvió diciendo, un hobbit puede tener grandes aventuras y puede ser una gran persona, puede ser un héroe. Y así es como el sobrino se embarca con el anillo a la destrucción de ese anillo en Mordor, en la montaña principal de Mordor,
El punto siendo que Gandalf le va develando su rol en el camino poco a poco. Lo va educando, le va enseñando y le va mostrando que él es mucho más de lo que él cree. Y va también educando y enseñando a los hombres y a los elfos que desconfían en estos pequeños seres y les va mostrando cómo estos pequeños seres, los hobbits, tienen una fortaleza especial. Y ahí todo el mundo en esa saga va por su propio camino del héroe, vence los miedos, sale fuera de su zona de confort a un lugar de aventuras, se enfrenta con monstruos que personalmente son monstruos a los cuales él teme, los vence esos monstruos y por ello crece en estatura, por así decir, crece en valía, se perfecciona y se hace más como sí mismo, y así va en un círculo virtuoso creciendo hasta aunarse en un clímax final, que es las batallas finales donde el mal y el bien ya se enfrentan uno contra otro, las huestes del mal y las huestes del bien. ¿A qué se opone esto? Se opone a aquello que es un maniqueísmo reformulado. ¿Qué era el maniqueísmo? El maniqueísmo sostenía que la carne, el cuerpo, era lo malo y la mente, o sea, el alma era lo bueno. A lo malo y a lo bueno les daba un principio eterno. Lo malo existía como tal y se enfrentaba a lo bueno. Y era una guerra eterna entre mal y bien, pero los dos eran como dos positivos, en el sentido de que los dos existen y los dos chocan. Entonces ya la metafísica está truncada, porque no son dos positivos. Primero existe Dios, existe el bien, existe. Y cuando Lucifer decide no hacer la voluntad de Dios, dice non serviam, no serviré, no voy a hacer, entonces se queda atrás, genera como un vacío y empieza a restar. No lo hago, no. O sea, va restando. Y no es que choca como si fuese un positivo. Dios es anterior a Lucifer y lo crea Lucifer. Pero lo crea bueno. Él dice, elijo no ser bueno. Y se va achicando y se va achicando y se va achicando hasta que es lo que es hoy, que es una deformidad total. Yo creo que si nosotros viésemos, si nos mostrasen el Lucifer original y nos muestran lo que es hoy, son dos criaturas que es una misma criatura, pero que ya no es lo mismo. Entonces, la literatura tiene que reflejar eso, tiene que reflejar que las malas elecciones, que el mal te va deformando, te va quitando esencia, te va sacando, te va dejando atrás. En ese sentido, incluso un Harry Potter, el personaje Voldemort, está bastante bien puesto, porque es un personaje que al haberse dividido su personalidad o su persona en 13 partes y haberlas puesto en 13 lugares para obtener poder, va debilitándose cada vez que se destruye una de esas partes y va quedando cada vez menos, tiene menos cara, digamos, por así decirlo. La cara es, por así, la identidad de una persona y va perdiendo identidad. Bueno, de alguna manera eso salva esa serie, esas cosas salvan esa serie. También está que el héroe está dispuesto a morir por el otro. El héroe está dispuesto a sacrificar su propia vida por la salvación de todos. En cambio, en la mala literatura, el héroe no quiere morir, quiere adquirir el poder total, quiere ganar la competencia. Es una especie de capitalismo competitivo heroico. Entonces, todos compiten contra todos y gana el más fuerte. ¿Y por qué gana el más fuerte? Porque es más astuto, porque es esto, ¿verdad? Pero en alguna manera él va a buscar su poder. Comparemos dos cosas. Frodo sale con el anillo sabiendo que es algo mucho mayor que él, mucho más poderoso y que ha dominado a los seres más poderosos de la Tierra y él lo tiene colgado en el cuello. Sale con toda inocencia, pero con mucho temor, mucho respeto y buscando el consejo de un Gandalf para saber qué hacer en cada momento. Comparémoslo con la versión de Disney de Aladino. La versión de Aladino de Disney es un bribón, un ladronzuelo. Es interesante porque el Hobbit, en el Hobbit, Bilbo es llamado el ladrón, porque es tan silencioso que es capaz de robarle un tesoro a un dragón. Esa era la idea, ¿no? de recuperar la llave de la montaña para los enanos. Esa es la aventura a la cual está llamado Bilbo. Entonces su sobrino de alguna manera nos recuerda que tiene el anillo y es un ladrón porque el anillo es de Sauron y Sauron lo hizo
para dominar a todo el mundo. Entonces, parte uno con humildad, con una poderosísima arma que tiene que preservar de que lo agarren otros, y es increíble cómo él humildemente va logrando paso a paso, corriendo mucho riesgo su vida. Mientras que Aladino, de Disney, la versión de Disney, no la versión original, baja a esta especie de gruta mágica donde está la lámpara, con toda la caradurez de un bribón, de un ladrón que siempre le gana a la policía, y sale y baja las escaleras y va hasta la lámpara, y tiene la mala suerte de tener un monito que es igual de bribón que él y que toca lo que no tiene que tocar. Y en esas cosas de Disney se agarran una alfombra mágica y zafan justo sobre el momento cuando la cueva se está por colapsar y todo lo demás, y se quedan con la lámpara. O sea, se queda con el premio habiendo no cumplido un contrato que tiene con un mago que tiene una mala intención y demás. Bueno, Disney hace simpático este personaje, pero bueno, las actitudes son completamente diferentes. Aladino, su heroicidad en Disney no existe, porque él no está venciendo temores y luchando contra monstruos. Es solo cuando a él lo agarra el mago, o sea, cuando lo engañan, lo agarra el mago y lo tiran allá en el Ártico, no sé en dónde, que él empieza a recuperar un sentido de sí mismo y con una cierta astucia vuelve, y una mucha suerte provincial, vuelve y vence. Frodo, en cambio, nunca deja de saber que él es débil y que él va venciéndose. Y es un acto de misericordia lo que salva toda la gesta. Hoy estaba escuchando una conferencia de Michael O'Brien sobre justamente el sentido cósmico de los pequeños hechos. Y es un pequeño hecho de Frodo el que desencadena todo lo necesario para que la solución final sea que los humildes vencen a los soberbios. Hasta acá con Tolkien. Vamos a Lewis. ¿Qué hace Lewis? Lewis también tiene una subcreación. Si la subcreación de Tolkien es implícita cristianamente, porque el orden es cristiano, pero no se menciona nunca, jamás, nada parecido a Cristo, Lewis es más alegórico, es bastante más explícito, pero tiene entre un implícito y un explícito. Aslan es claramente una figura de Cristo, y hay una mezcla de cosas, ¿no? Los niños, hay que tener una inocencia para entrar en Narnia, o sea, a menos que seáis como niños, no entraréis en el cielo. Y los animales y todo lo demás hablan porque preservan una inocencia originaria que es interesante, como si en el jardín de Edén los animales hablasen y demás. Y allí hay, por un desfasaje de un mago que jorobaba con el ocultismo, una bruja, o sea, un mundo, el mundo creado inocente por Aslan, sufre los ataques de una bruja que viene de otro mundo y que lo deja en un invierno perenne, pero sin Navidad, dice Lewis. O sea, que sin Navidad ya introduce la idea de Navidad adentro de Narnia, porque son chicos que vienen de Londres, de Inglaterra, etc. Y tienen un montón de aventuras, y en esas aventuras está muy bien puesta la teología, muy bien alineada la teología, hasta que en la última batalla final hay una especie de parucía final y todo. Es muy lindo, no les voy a arruinar si no lo han leído las historias, pero son 7 aventuras progresivas en donde los niños no son los mismos, los primeros 3 son los mismos niños, después ellos crecen, entonces vienen otros niños y así van trascendiendo las aventuras. Lo que es interesante es que estos niños entran niños y salen reyes, por así decir. Ellos en Narnia terminan siendo reyes, con lo cual crecen, ¿no? Se vencen a sí mismos, se hacen adultos en la fe, por así decir, se hacen adultos en su actuar. Y eso es salvífico. Bueno, ese orden de Lewis, él lo hace, si quieren, para adultos, pero con cierto resguardo. Hay una crítica para hacerle en esto, pero bueno, en la trilogía del espacio que hace Lewis, pero eso ya es libros para adultos. Si ustedes quieren leer la trilogía del espacio, Malacandra, Perelandra y esa fuerza horrenda o algo así que se llama, en inglés es, Out of the Silent Planet, o sea, es una ida a Marte, una ida a Venus, Perelandra es la segunda, y That Hideous Strength, el final.
es una especie de contemplación teológica de la Tierra está, ya sabemos, caída. Marte han caído solamente una parte de las criaturas. En Venus es un planeta que todavía no ha caído y que hay que prevenir la caída de ese planeta. Es más femenino. Es interesante porque Marte es masculino, todos los hombres son de Marte, todas las mujeres son de Venus. Marte es masculino, es rocoso, es de proporciones enormes, es algo donde hay criaturas sólidas, fuertes, grandes. Y Venus es todo acuático, es todo agua, todo se mueve, pero todo tiene una gran armonía y una gran belleza, excepto que hay una gran torre en un punto donde ocurren las cosas finales. Y estos mundos están gobernados por ángeles, por unos Eldil que se mueven. Es como si hay una muy interesante física teológica de Lewis, en donde el ángel hace una especie de jugando con el movimiento y la relatividad, hacen que el planeta sea lo que es. En fin, son cosas que para leer. Y toda la última batalla, el Armagedón apocalíptico, ocurre, obviamente, como no, en Inglaterra, en Londres, en la Tierra, la batalla final. Entonces, esa idea de que fuimos creados inocentes, de que tenemos libertad y que en esa libertad podemos elegir no hacer el mal o caer, y que hay una salvación, hay una redención, y que tenemos un rol que jugar en esa redención, que es un rol secundario porque depende de una gracia divina. Todo eso es una buena metafísica, es una buena manera de contar los cuentos, porque todas las historias, al fin y al cabo, emulan la gran historia de amor entre Dios y el hombre, que es la creación, la caída, la redención, la encarnación y redención bíblicas, ¿no? Y en el medio están todas las subhistorias, pero todas apuntan a esa. Y todas tienen un éxodo, digamos. El éxodo sería salir del mal, de la mala situación e ir purificándose hasta llegar a la tierra prometida, haciendo ciertas cosas intermedias. Es como si dijésemos, libéranos del mal, en el Padre Nuestro, y terminásemos con Padre Nuestro que estás en el cielo, o sea, al revés. Los salmos son esto, esa es la lógica. Los salmos, el Padre Nuestro, el Éxodo, es la lógica que siguen todas las historias. Por eso también la Ilíada y la Odisea han sido grandes historias de la antigüedad. Pero volvamos a nuestra literatura subcreación ficticia, ¿no? Lewis escribe varias cosas, muchas cosas buenísimas. El gran divorcio, como un sueño de gente que se va al cielo y tiene que tomar una decisión. Pero siempre respeta la libertad de la persona a elegir si quiere o no salvarse. Y si quiere salvar, aparece en los medios. Si no, esa persona elige no salvarse. Lo mismo hace Tolkien de una manera menos evidente, porque era más respetuoso de esa imaginación. Lewis es más literal y ha hecho una defensa fantástica de la cristiandad. Donde yo creo que Lewis por ahí la pifia un poquitito o tiene sus bemoles, y no me atrevo a criticarlo porque es un grande, es en el uso de la mitología, el rescate de la mitología qua mitología. O sea, Tolkien te agarraría una mitología y te la haría monoteísta, te la haría al servicio de esa verdad única. Lewis agarra la mitología y la incorpora al servicio de la mitología, a la verdad única, pero la incorpora como mitología. O sea, resucita a Merlín y a los dioses griegos antiguos y los hace parte del bien. En fin, no es un problema, pero bueno, puede confundir un poco. Pero bueno, como digo, no son en los libros de los niños, sino en los libros de los adultos que hace esto. Por último, tenemos a George MacDonald. George MacDonald fue un autor que precede a Lewis y que lo influencia mucho y que escribe verdaderamente historias de hadas. Era calvinista, con lo cual se mantiene estrictamente en un orden cristiano. Y MacDonald, con una gran imaginación, escribe dos libros que son fundacionales para Lewis. Fantastés o Fantasía y montado sobre el viento norte, creo que es On the Back of the North Wind.
Esos dos libros son fantásticos y preservan la idea de el decirle que no a la tentación y la función del hombre como restaurador de la naturaleza. No se los voy a narrar porque ya pasamos mucho tiempo, pero sí quiero decirles que son 3 autores que de alguna manera nos dicen, está bien subcrear el mundo de las hadas e incluso podemos tener magia porque los milagros existen y la podemos plantear qua magia, pero tiene que ser siempre alineado con esta idea de que la magia no puede reemplazar el libre albedrío de la persona que recibe su ayuda. La magia no puede ser un poder que domina, sino que tiene que estar alineado dentro de esta metafísica de que el bien es bien y el mal resta del bien. La magia tiene que estar presentada como son los poderes que tiene un Gandalf para iluminar el camino, pero que los otros lo sigan, no para reemplazar ese y armar un camino nuevo, sino que es la luz que ilumina, es una luz que detiene a los dragones, es una luz que vence, es una luz que ayuda, pero siempre hay que tomar la decisión. Esto me recuerda, por ejemplo, cuando Aragorn rescata a todo este pueblo que por una traición sus espíritus habían quedado, digamos, atrapados, no llegaban a la salvación, quedaban como una especie de, como el viejo Vizcacha, ni en el cielo ni en el infierno, y les ofrece luchar, esta vez por el bien, esta vez no traicionar, sino que cumplir las promesas y cumplir así un contrato metafísico que tenían, y en esa opción de hacer el bien, ellos se salvan y hacen el bien de paso en la batalla de Helm's Deep. En fin, son cosas que quería traerles para que ustedes vean que dentro de todo esto que venimos hablando de la literatura, tenemos la literatura de hadas. Y la gran objeción es la objeción que hizo esta mujer que planteé al principio. Si un libro de Lewis hace que me enamore del león y que lo compare favorablemente con Cristo, ¿no estoy cometiendo un pecado? ¿No es un error? No, porque no estás amando al león qua criatura. Estás amando al león por sus cualidades crísticas. O sea, estás diciéndole a Cristo, realmente, Señor, eres el león de Judá. Y si tuviese que imaginarte, te imaginaría como un Aslan. Pero obviamente, si eso te ayuda a rezar, al rezar, empezás a conocer a Cristo, decís, qué corto se queda Aslan comparado con el Cristo verdadero. Pero bueno, entonces, esa es la idea. Literatura que bautice la imaginación. Cuando ustedes están dando un libro a sus hijos, están sembrando semillitas en un campo arado. Han pasado el arado, han dado vuelta a la tierra y ahora ponen semillitas para que lo que estaba en la profundidad salga a la superficie y lo que estaba en la superficie quede en la profundidad. Entonces, han arado y lo que salga, el fruto que salga de ahí puede ser trigo o puede ser cizaña. ¿Cómo sabemos cuál es el trigo? Por aquellas características que les acabo de dar. Intencionalidad del autor, la metafísica bien alineada del bien y del mal, espacio para la divina providencia y que todos los poderes, magias o cosas extraordinarias que ocurran no coarten la libertad de los caracteres, sino que cada uno elija si quiere servir o no servir, pero que se atenga a las consecuencias. ¿Hay salvación para los que no sirven? Sí. En Narnia, Eustace se convierte en un dragón en el cuarto libro y Aslan lo salva porque se arrepiente. En Tolkien, Boromir pierde por un tiempo la cabeza y quiere el anillo, pero termina muriendo para salvar a Frodo y se arrepiente de sus actos antes de morir y muere como un héroe. Lo mismo pasa con todas las otras. O sea, esto no quita que uno, una vez que eligió el mal, es malo, pero sí que cuando uno elige el mal y vuelve a elegir el mal y vuelve a elegir el mal, cada vez se le hace más difícil elegir el bien. Se va formando un hábito que lo va metiendo más en Mordor y menos en la Tierra Media de este lado. Esa es la idea. Espero que esto los ayude. Si te gustó este video, hace clic, toca la campanita para que recibas información de cuándo salen más videos, para informarle a YouTube que
este tipo de videos es lo que vos querés. Y también suscríbete y te dejo acá el link al video de los 5 modos de conocimiento, que es un video en donde te cuento todas las maneras en que vos podés usar el lenguaje para entender estas historias de manera profunda, simbólica, porque estas historias son muy sacramentales. ¿Qué quiere decir eso? Hace clic en este video y escúchalo. Ahí te cuento todo. Nos vemos en el próximo video. Espero que te haya gustado y que te haya servido a avanzar un poquito en el mundo de la literatura, que es tan importante para la educación tuya y de tus hijos.